Y dentro de todos los relatos, dentro de las alegorías, dentro de esos escritos, esas batallas, esas sagas, esas fábulas, esos relatos, esconden en sí la verdad misma, ¿sí? Todos esos relatos y todas esas fábulas es una especie de cobertura que nos da, en primer orden, un nivel. Es el nivel literal, podemos decir, ¿no? Aquello que nos encontramos frente a los ojos, aquello que vamos leyendo sin tomar, digamos, interpretación alguna, sino que es literal, es lo que nos enfrentamos cuando estamos frente al texto. El segundo nivel es lo alegórico, ¿sí? Es aquello que relata ese cuento, esa fábula, esa historia, es la alegoría, ¿sí? Como segundo nivel. El tercer nivel es lo simbólico, ¿sí? Es aquello que esa alegoría me trae, es el simbolismo como fundante de esa alegoría. Y en el cuarto orden aparece lo que está oculto, el secreto de ese simbolismo, lo que revela. Porque muchas de las escrituras insinúan, esconden, pero también revelan. Entonces este vocablo, que es pardés, que es el significado que se le da a este nivel de lectura, a nivel de interpretación, estos cuatro niveles, es jardín, ¿sí? Jardín, huerto, prado, ¿sí? Alude al prado de la sabiduría, dado que las consonantes de dichas palabras lo forman, pardés, corresponden a las cuatro perspectivas a través de las cuales podemos comenzar a comprender el texto, ¿sí? ¿De dónde surge esta correspondencia? Del hecho de que pardés es un acrónimo compuesto por las iniciales de las palabras que designan los cuatro niveles de lectura de la Torá y por ende de la realidad. Entonces el cabalista utiliza para su estudio de la Torá el sistema que se llama pardés. La palabra peshat el significado es literal, ¿sí? Es literalidad, peshat. Remés es lo que insinúa. El segundo, digamos, nivel es el remés, es la insinuación, lo que habíamos hablado, lo que es lo alegórico. El tercer nivel es deraya, es el simbolismo, ¿sí? Aquello que nos va a dar respuesta a esa insinuación. Y el cuarto nivel es el sod. Sod es secreto, ¿sí? Sod es la revelación de ese secreto. Entonces decimos que peshat es literalidad, que remés es insinuación, derayá es simbolismo y sod secreto. Esos son los cuatro niveles que comprenden la interpretación, ¿sí? La primera inicial se refiere, digamos, al contenido histórico del texto. El peshat, digamos, es la caracterización de lo simple, es el relato literal, lo que habíamos hablado, ¿no? Y exactamente lo que leemos o escuchamos sin segundas intenciones constituye la raíz de todas las formas de percepción. También es la ley institucionalizada de la tradición, resultando fundamental para comenzar el viaje interpretativo. Es la materia prima, es lo literal. Pero al mismo tiempo, quien solo ve el peshat es un tipesh. Esta frase contiene un juego de palabras, ¿sí? Peshat habíamos dicho que era literalidad. Y tipesh contiene en hecho las mismas letras, es decir, el que solo ve lo literal de las cosas es un tonto. Tipesh significa tonto y peshat significa literalidad. Quien se queda en lo literal, dice la Kabbalah, con las mismas letras, con las mismas consonantes, es un tipesh, un tonto. Entonces, el peshat es el aspecto externo del lenguaje, ¿sí? Las cáscaras con la que se encuentra al principio los ojos del estudiante, del lector, del que lee
la escritura. La segunda inicial de ese pardés que estamos viendo, de esos 4 niveles, es la R, ¿sí? Alude al remés que habíamos dicho, a la insinuación, ¿sí? El remés nos indica una insinuación, no tiene una diferencia sustancial con el peyat, o sea, con lo literal, pero revela ¿qué? Revela lo interior de él. El remés le da una dimensión más profunda al relato, ya que los personajes, las situaciones y todos los detalles presentados por la Torá, por ejemplo, inclusive las letras, nos transmiten una enseñanza. Y esa enseñanza que nos transmiten es siempre actual, no es una enseñanza que tiene que ver con hechos pasados, ¿sí? Tienen que ver con la enseñanza actual. Entonces, en el Peyat las ideas son expresadas en forma directa, ¿sí? Detalladas y explícitas, mientras que en el Remés, el segundo nivel que estamos viendo, son mencionadas por la senda invisible de la insinuación. Aquello que esconde, lo insinúa. Entonces, el Remés es el sentido hermenéutico, ¿sí? Los comentarios éticos y las leyendas. ¿Sí? Se relaciona con la alegoría y con la metáfora. Quien ve el Remés, escucha el Semer, otra palabra que ahora aparece, nueva. Remés, ¿sí? Escucha, o sea, el que toma la insinuación, Remés escucha Semer. Tienen también las mismas palabras, las mismas letras, pero Semer en hebreo significa melodía. Y estos dos caminos de entendimiento cuidan, ¿sí? Póngase cuidan en signo de admiración, el interior de la Torá, porque ocultan más de lo que revelan. Si entramos al laboratorio de un gran científico sin el conocimiento, por ejemplo, de los códigos de su ciencia, poco y nada entenderemos, a pesar de tener todo frente a nuestros ojos. Lo mismo nos pasa cuando analizamos un arcano y no entendemos de qué se trata el arcano, qué es un arcano o por qué tiene ese simbolismo. Por ejemplo, el mago tiene en su mesa los elementos, pero no sabemos qué hay en esa mesa si no conocemos, si no llegamos al conocimiento. Entonces podemos tener todo frente a nuestros ojos, sin embargo, nada entenderemos. La tercera inicial de ese pardés que veníamos analizando es Derasha, el simbolismo. Nos indica el drash, ¿sí? El vocablo drash proviene del verbo que en hebreo significa exigir. O sea, la exigencia de todo lo demás, de aquello que viene a presentar, ahora el Derasha nos tiene que dar el significado. Y esta lectura encierra una búsqueda en la cual el hombre exige un significado más profundo del texto que en las anteriores, que era la literalidad, el peyat, y que era el remés, la insinuación. Ahora se transforma en el tercer nivel, que es un significado más profundo. ¿Sí? Es el sentido filosófico, el símbolo, la interpretación de la finalidad de las causas, según nos relata también el Talmud. Y la última inicial del acrónimo pardés nos indica el Sod. ¿Sí? El Sod es el secreto. El Zohar, uno de los libros más importantes de la sabiduría de la Kabbalah, define el Sod como causa. Quien conoce la causa, conoce las consecuencias, es decir, el secreto. Es la experiencia mística de la Kabbalah. ¿Sí? Mientras que el Peyat y el Remés son para el principiante, en cierto modo, pasivos, el Drash y el Sod son activos, provienen de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. ¿Sí? Estas perspectivas a través de las cuales la Torá se expresa y se manifiesta nos indica un cambio en su esencia interior, sino en la forma en la que se presenta ante nuestra percepción. ¿Sí? O sea, ante nuestra percepción y nuestro entendimiento. Por eso la palabra Kabbalah proviene de recibir, ¿sí? O percibir, Kibel. ¿Sí? De ahí viene Lekabel, de recibir. Moshe Lekabel Torah. Moshe Lekabel es recibió. Moshe recibió la Torá.
Entonces, lo que hace la Cábala nos explica que del mismo modo que en que una persona se viste para presentarse ante el público, la verdad se reviste con diferentes ropajes, letras, y a fin de que los hombres puedan acercarse a ella gradualmente, haciéndola parte de su vida. El entendimiento integral requiere una aproximación que sintetice la sabiduría en una única visión, como si observáramos un mismo acontecimiento desde todos los ángulos posibles, ¿sí? Al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, cada una de las perspectivas del Pardés es imprescindible para que nuestra comprensión de la sabiduría sea plena y dinámica, ¿sí? Al ser el Sod la causa final, las incluye a todas, ¿sí? El Sod, el secreto. Entonces, el mundo y la realidad no son solo lo que aparentan ser a simple vista. Hay mundos y dimensiones paralelas, unos en otros, como las capas de una cebolla. Y de esa manera nuestra lectura de la realidad depende del nivel de apertura de conciencia que tengamos. Pero leamos aún más sobre esta impresionante enseñanza, ya que es fundamental para comprender adecuadamente todo lo demás. Leer sobre el principio del conocimiento y que esta es una de las herramientas que uno puede encontrar cuando se estudia un libro de teosofía, cuando se recurre a hablar de la Kabbalah, de los principios de interpretación, dentro del ámbito de lo que es en particular lo que estamos analizando como si fuera la interpretación de las escrituras. Bueno, por ahora esa primer parte de los 4 niveles de interpretación, luego vamos a ver un poquito más adelante las dimensiones paralelas, ¿sí? Y los 4 mundos o los 4 niveles que comprende también la Kabbalah dentro de las interpretaciones.